Y hoy, hermano, tengo un pensamiento. Amén, gloria a Dios. El Señor ha puesto esta palabra en mi corazón, ¿verdad? Ya que hermanos, gloria a Dios. Dios es bueno, amén. Ya que el Señor, hermano, siempre habla en nuestras vidas. Dice la palabra que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Dios siempre está allí, hermanos, para exhortarnos, para animarnos. El Señor ahí está siempre para dirigir nuestras vidas, ¿verdad? Ya que podemos mirar, amados hermanos, que los tiempos, hermanos, son más difíciles. Los tiempos, hermano, que estamos viviendo cada vez son más complicados para nosotros poder vivir conforme el conocimiento de Dios, conforme a, pues sí, no conforme a lo que Dios ha establecido para nosotros, ¿verdad? ¿Por qué es más difícil, hermanos? Porque la Biblia dice que a causa de la maldad el amor de muchos se enfriará, ¿verdad? Y es tan complicada cada vez la batalla, la guerra, ¿verdad? Que nosotros llevamos. Entonces por eso yo creo que Dios siempre habla en nuestras vidas, ¿verdad? Y ahí donde está sentadito, hermano, vaya conmigo al libro de Efesios. Amén. El Señor hablando a la iglesia de Éfeso, Efesios capítulo 4, y vaya al versículo 17. Ahí donde está sentadito, hermano, vamos a leer la palabra del Señor en esta tarde, y para poder hablar, poder decir lo que el Señor quiere que nosotros hoy, hermano, meditemos, ¿verdad? Nos examinemos. Gloria a Dios. Esta mañana estoy repasando mis apuntes y recordé el día jueves pasado que hablamos algo similar, así que yo creo que es Dios confirmando que sí es lo que quiere que nosotros aprendamos, ¿verdad? ¿Cuántos tienen Efesios capítulo 4, versículo 17? Amén. Vamos a leer desde el 17 hasta el 24 y vamos a leerlo. Sígame con su vista, hermanos, y dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Hasta ahí nomás. Vamos a decirle: Señor, le damos gracias en esta tarde, bendito Dios, gracias por su palabra. Señor, usted conoce, bendito Dios, Señor, nuestro corazón. Usted conoce nuestras intenciones, Dios. Usted conoce, Señor, lo que hay en cada uno de nosotros, bendito Dios, Señor. Pero cuando usted habla, Señor, cuando usted pone una palabra, bendito Dios, Señor, no podemos, Señor, desviarnos. No podemos hacer, Señor amado, conforme son nuestros deseos, bendito Dios, personales, conforme a nuestra inteligencia, Señor. Padre, yo creo que esta palabra, Señor, usted la ha preparado hoy para nosotros, para este día, Señor. Padre, para instruirnos, Señor, para hacernos ver, Señor amado, Padre, Señor, cómo está nuestro corazón, bendito Dios. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, ayúdeme, Señor. Padre, pido su auxilio, Señor, que guarde mis labios, Señor, mi corazón, bendito Dios. Señor, pido que su palabra sea una palabra, Señor, que vaya directa al corazón, Señor amado. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, guárdeme, Señor amado, Señor, de que pueda ofender, Señor, a algunos de mis hermanos, bendito Dios. Señor, pido que tu Espíritu Santo sea, Señor amado, poniendo, Señor, gracias, Señor, en mis labios, para que esta palabra, Señor, podamos recibirla, Señor, cada uno de nosotros, Señor. Padre, me pongo en primer lugar, bendito Dios. Señor, háblenos hoy, en esta tarde, bendito Dios. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, se lo pedimos, Señor, y le decimos amén, Señor. Amén. Diga amén, hermano, si usted quiere oír la palabra de Dios. Amén. Y cuando vamos al título de esta
de esta escritura dice la nueva vida en Cristo, ¿verdad? No sé si su Biblia diga de esa manera, pero yo quiero hablar hoy, hermanos, de la madurez espiritual del creyente. La madurez espiritual o crecimiento espiritual en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Ya que, hermanos, el crecimiento espiritual o la madurez espiritual de nuestras vidas muchas de las veces no ocurre de la noche a la mañana, ¿verdad? En muchos de nosotros, hermano, viene una madurez rápida, pronta, ¿verdad? Temprana. Pero en muchos otros, la madurez, hermano, espiritual o poderse enrolar o realmente someterse hacia los mandamientos de Dios es más difícil. ¿Por qué, hermanos? Porque dependiendo su devoción, dependiendo su dedicación a Dios, dependiendo el interés, hermano, que usted tenga por mejorar su vida. Si a usted no le importa, hermano, mejorar su vida espiritual, si a usted no le interesa, hermano, que Dios le bendiga su vida, si a usted no le interesan las promesas de Dios, entonces el proceso de crecimiento, de esa madurez espiritual puede tardar. Posiblemente, hermano, estamos hablando, pudiera ser años, hermanos. Es conforme usted ponga su corazón en el Señor. Amén. Muchos, hermanos, a través de la historia de la humanidad, muchos han sido llamados en ministerio, llamado al pastorado, llamado al evangelismo, llamado, ¿qué pudiéramos mencionar, hermanos? En muchas cosas. Pero muchos se les ha pasado la vida, se han malgastado su vida, hermano, por no querer someterse a Dios, por no querer recibir el llamado de Dios. Pero al final de cuentas podemos mirar que en los testimonios muchos dicen, bueno, es que realmente Dios ya me había amado desde hace mucho tiempo, pero yo no había querido, por mis ocupaciones o por mi rebeldía o por mi desobediencia. Por eso el crecimiento espiritual en nosotros, hermano, es muy importante. Y yo creo que Dios hoy quiere que nosotros miremos, nos demos cuenta qué tanto le hemos creído a Dios. Porque creerle a Dios, hermano, es madurar espiritualmente. Creerle a Dios es crecer espiritualmente. Amén. Y en todo esto, Dios nos habla en muchas maneras a través de su palabra. Amén. Y dijimos que es dependiendo la disposición que haya en su corazón. ¿Cómo habramos creído a Dios? Perdón, no lo dije correcto. Dependiendo cómo usted y yo le creamos a Dios, hermano. Si yo le pregunto ahora, ¿cuántos creen en las promesas de Dios? Cuando Dios dice, ha prometido que Él irá con nosotros todos los días de nuestra vida, ¿creemos esa palabra? Amén. Ok, si creemos esa palabra, hermanos, entonces, ¿Dios está con nosotros solamente en la iglesia, hermanos? Si creemos que Dios estará con nosotros todos los días de nuestra vida, entonces nosotros vamos a estar siempre tomados de su mano, y en cualquier cosa que hagamos, hermano, lo vamos a hacer siempre creyendo que Dios ahí está. Amén. Porque el Espíritu Santo está aquí, está en su vida. Amén. El crecimiento espiritual, hermano. ¿Cómo podemos ver el crecimiento espiritual de alguien? ¿Cómo podemos mirar el crecimiento espiritual de alguien que ha recibido a Cristo en su corazón? Pues yo creo que en su carácter, ¿verdad? En el carácter de la persona, en el comportamiento de la persona o de aquel creyente, de aquel cristiano, de aquel hermano que un día le entregó su vida a Cristo. Y en todo esto, hermano, abarca respeto, abarca la moral, la integridad o la honestidad, un carácter amoroso, hermanos. Amén. En su comportamiento, hermano, hay rasgos o atributos que lo que acabo de mencionar debe de haber en la vida de un creyente, en la vida, hermano, de nuestras vidas, en la vida personal, más bien dicho, en lo individual. Amén. Por ejemplo, hermanos, cuando nosotros hablamos muchas de las veces, ¿por qué? Porque yo no puedo mirar lo que usted está pensando. ¿Verdad que no? Usted no mira lo que yo estoy pensando, pero Dios sí, hermano.
Pero las evidencias de nuestro crecimiento espiritual, muchas de las veces, la mayormente de las veces, es por eso mencioné el carácter. Hay muchas cosas más. Yo estaba haciendo esto el día de ayer por la tarde, hermanos, sí. Y el Señor hablaba a mi vida y había infinidad de cosas para poder ilustrar, para poder enseñar o poder entender poquito más el pensamiento. Pero en el carácter, hermano, y en el modo de hablar, es que muchas de las veces nosotros como cristianos o como creyentes evidenciamos nuestro crecimiento, evidenciamos nuestra persona, hermano, quiénes somos realmente. Amén. En el modo de hablar, simplemente porque pues todos hablamos, ¿verdad? Todos decimos, todos tenemos conversaciones. Y eso es muy importante, en lo cual siempre podemos mirar, hermanos. Aunque ciertamente, hermanos, hace unos días atrás escuchaba un poco sobre lo que es psicología en las iglesias, que muchos lo están haciendo. Y lo abandoné, hermano, dejé eso porque yo no quise que hubiera, ¿cómo podemos decirle? Que interfiriera mi vida, ¿no? Porque lo que queremos, hermano, como pastores es hablar solamente la palabra de Dios y poder, hermano, compartir el pensamiento de Dios. Ya que el cambio no lo hace el pastor o la persona o el hombre, gracias, hermano, sino que lo hace Dios, ¿verdad? Entonces, el hablar es muy importante. El hablar es una de las formas en las cuales nosotros podemos evidenciar nuestro carácter delante de Dios, nuestro crecimiento espiritual, nuestra madurez espiritual. ¿Por qué, hermanos? Porque ahora somos hijos de Dios. Ahora, hermanos, nosotros no somos patrones, no somos capataces para hablar, para dar una orden o para poder, hermano, dar para poder mandar a alguien, vamos a decirlo. Y estoy hablando en la iglesia y estoy hablando en familiar, en la casa, en el hogar. No somos capataces. No somos, hermano, patrones ya. Ahora somos siervos de Dios con un carácter, hermano, amoroso. Amén. Con un carácter, hermano, conforme Dios en nuestras vidas. Tenemos que saber, hermano, tenemos que saber hablar. Tenemos que saber decir. Tenemos que saber, hermano, meditar antes de hablar. Si hay algo que nos enseñaron a nosotros es eso, hermano. Y en lo cual muchos de nosotros batallamos. Yo batallo en eso. ¿Usted no, hermano? Nos han enseñado a meditar antes de hablar, hermano, porque a veces somos arrebatados para hablar, para decir ciertas cosas, para decir, hermano, cosas fuera de lo que es, ¿cómo pudiéramos decirlo? Algo que sea sano para nosotros como hijos de Dios. Porque si somos hijos de Dios, hermano, entonces los atributos que podemos mencionar a través de la palabra del Señor deben de vivir en nosotros, deben de estar en nosotros, amén. Así que un carácter amoroso, amén. Y dice en el primer versículo que leímos, Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, dice la palabra del Señor, que ya no andemos como los demás. Amén. ¿Cómo andan los demás? ¿De qué está hablando, hermano, la palabra de Dios aquí? Éfeso. El apóstol Pablo a través del Espíritu Santo está hablando a la iglesia de Éfeso. Son creyentes. Pero aquellos creyentes, hermanos, se estaban conduciendo como a cualquiera en el mundo. Y les está diciendo, no se comporten como los otros gentiles. ¿Por qué como los otros gentiles? Porque Pablo fue a predicar a los gentiles que se habían convertido a Cristo, no a los judíos. No se comporten como los otros gentiles que están afuera. Espero que estemos entendiendo el pensamiento, madurez espiritual. Y Pablo les está diciendo, no se comporten como aquellos. Pareciera que no hay una diferencia entre los hermanos inconversos y los hermanos cristianos. Tienen que refrenarse. Amén. Tienen que refrenar su vida, tienen que hacer una diferencia. Y de eso siempre hablamos nosotros, hermanos, de hacer una diferencia ante la sociedad, ante el mundo. Amén. Eso es muy importante para con nosotros. Esto pues digo y requiero en el Señor,
que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, hermanos. Carácter de Cristo, carácter de Dios para nosotros, pero ellos están ajenos de todo eso, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Amén. Por la dureza de su corazón. Dice el 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, hermanos. Le está diciendo a los hermanos de la iglesia de Éfeso, ustedes no han aprendido así a Cristo. Cristo no era de esa manera. Cristo se conducía, hermano, con un carácter sano, un carácter de Dios, un carácter amoroso, un carácter bondadoso, hermano, de respeto, compasivo, humilde. Amén. Y Pablo les está recordando, hermano, a esta iglesia, no se comporte como ellos. Tenemos que hacer una diferencia. Amén. Cristo nos demostró, hermano, cómo debemos de ser nosotros, cómo deberá ser nuestro carácter, nuestro comportamiento. Primera de Corintios 2:16 dice, hermanos, quiero leer para usted. Primera de Corintios 2:16 dice la palabra del Señor. Voy a leerles el 14, dice, pero el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Y quién le instruirá? Mas vosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermanos, conocemos tanto la palabra de Dios, muchos de nosotros. Pero yo creo que todos conocemos la palabra de Dios. Porque usted lee su Biblia en su casa, ¿verdad que sí? Gracias por el amén. Porque usted y yo leemos la Biblia, hermanos, en nuestra casa, cuando tenemos tiempo y cuando no tenemos tiempo. Hay tiempo para todo, dice la Escritura. Salomón escribe en Eclesiastés capítulo 3, hay tiempo para todo. Y para todo tenemos que hacer tiempo, hermanos. Tenemos tiempo para trabajar, tenemos tiempo para divertirnos, tenemos tiempo, hermano, para comer, para reír, para estar tristes. ¿Para qué más tenemos tiempo? Hay tiempo para todo. También debe de haber tiempo, hermano, para alimentar el espíritu a través de la palabra, a través de la oración. Hay tiempo para todo, hermanos. Por eso dice, mas vosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo cree usted que era el pensamiento de Cristo? Pensamientos de amor, de misericordia, de bondad, hermanos. Cuando nuestro Señor Jesucristo anduvo por este mundo, hermano, aún aquellos que no le pedían ayuda, Él llegaba y decía, ¿qué quieres que haga por ti? Amén. Es la mente de Cristo. La mente de Cristo, hermano, es que usted y yo, que la humanidad fuera salvo por Él, por su evangelio, por su sacrificio. Es la mente de Cristo. Pero estos hombres, esta iglesia en Éfeso, hermano, habían perdido los preceptos, habían perdido, hermano, estaban siendo desviados, estaban dejando la palabra de Dios, los principios que ellos habían conocido. Amén. Y quiero hablarles de la humildad, hermano. ¿Qué es la humildad? La humildad es un sometimiento, hermano, de unos a otros. Humildad, no arrogancia, humildad. Ese es el Señor. Nuestro Señor Jesucristo demostró su humildad, hermanos. Ahí en Filipenses capítulo 2 habla, hermano. Dice que Él se humilló. Él se humilló a lo sumo, hermanos. Dando su vida, muriendo en la cruz por usted y por mí. Eso es humildad. Amén. Por lo tanto, dice que Él se humilló hasta lo sumo, llevando muerte y muerte de cruz. Es humildad, hermanos. Si vosotros tenéis la mente de Cristo, entonces nosotros debemos practicar la humildad, no arrogancia. Humildad en el Señor. ¿Quiénes somos nosotros?
¿Quién soy yo, hermanos? ¿Quién es usted? ¿Quiénes somos nosotros en el Señor? Amén. La amabilidad, hermano, 2 Timoteo 2:24. Un cristiano, hermano, que contiende por cualquier cosa, no tiene el amor de Dios. Vamos a leerlo. Timoteo, 2 Timoteo 2:24, dice la palabra del Señor. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido, hermanos. Amén. Está hablando de un obrero que es aprobado ante Dios. Amén. La amabilidad, ser, hermano, amable con los demás, no contencioso, dice la palabra que leímos. A veces contendemos, hermano, por cualquier cosa. A veces contendemos, hermano, en nuestra vida por cualquier situación que a veces no tiene ni la suma importancia. Y me llama la atención lo que dice, hermanos, Timoteo, que para enseñar. ¿Dónde estábamos? En el 24. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, ser sufrido, hermanos. No queremos sufrir nosotros por nada en la vida, hermanos. No queremos que nadie nos haga nada. No queremos que nadie nos toque un pelo, hermano, cuando la palabra de Dios dice que tenemos que soportarnos unos a los otros, sufrir unos por los otros, hermanos. Y me llama la atención la palabra que dice enseñar. ¿Qué le voy a enseñar yo a usted si soy contencioso? ¿Qué le voy a enseñar yo con mi persona si soy hijo de Dios, hermano? Si soy un problemático, si soy, hermano, ¿qué pudiera decir? Pues hacer contienda de cualquier cosa. ¿Perdón? Orgulloso, contencioso. Pues el orgullo no lleva a ser contencioso, ¿verdad? Ser problemático, hermanos. Y la Biblia nos enseña, estamos hablando de ser humildes, estamos hablando, hermano, de ser amables muchas de las veces, hermano. ¿Sabe? Yo necesito ser amable. Dios está hablando a mi vida. Yo necesito ser más amable, hermanos, con la gente, con los que me rodean. No solamente con ustedes, como mis hermanos en Cristo. Tengo que ser amable con la demás gente, con los que me rodean, con el prójimo, váyame. Amén. Necesito. Y no porque sea arrogante, porque a veces es nuestro carácter. Nuestro carácter, hermano, que hablamos golpeadamente, que hablamos, hermano, repentinamente, sin meditar, sin pensar. Amén. Nosotros que trabajamos fuera, a veces pasan muchas cosas, hermano. A veces se acercan personas a uno que andamos trabajando, ¿verdad? Por ejemplo, llega alguien, ando trabajando, llega ahí mirándome, ¿verdad? Y uno dice, bueno, pues ¿qué es? Supervisor, es de la ciudad. Si no pensamos así, hermanos. Pero sabes, a veces son personas que necesitan tu ayuda, hermanos. Quieren un consejo. Se acerca, oye, ¿cómo le hago con esta máquina? ¿Qué hago con mi problema de mi zacate? ¿Qué hago referente al trabajo, verdad? Pero a veces hablamos golpeadamente. Tenemos que ser amables. ¿Cómo yo le voy a enseñar a esa persona? ¿Cómo después de yo decirle, ¿qué quieres? No me molestes. ¿Cómo después puedo decirle, oh, soy pastor, Dios te bendiga? ¿Sí se puede? No tendría yo vergüenza, hermanos, ¿verdad que no? No tendríamos pena, hermanos. Por eso la palabra del Señor nos enseña a nosotros. Por eso tenemos que, hermano, meter la palabra de Dios no solamente en la mente, sino en el corazón de nosotros. Para que nosotros podamos vivir sabiamente, hermanos. Para que podamos realmente demostrar quiénes somos delante de los hombres, que somos hijos de Dios. Humildad, amabilidad. Amén. Puse aquí en mis notas. Un cristiano que contiende por cualquier cosa no tiene el amor de Dios en su corazón. No puede enseñar algo bueno, no puede enseñar atributos de Dios. No podemos enseñar, hermanos, lo referente a Dios. Me regreso a la lectura principal, base, Efesios capítulo 4. Voy a seguir leyendo, hermanos.
Del 21 en adelante dice la palabra del Señor. Efesios capítulo 4 del 21 en adelante. Casi voy a leer todo el final. Dice la palabra del Señor, amén, amén. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Para un poquito aquí. ¿Cuántos hemos sido nacidos de nuevo? La Biblia dice, hermano, que tenemos que nacer de nuevo. San Juan capítulo 3, hermano, el Señor Jesucristo le enseña a Nicodemo allí y le dice, le declara algo, que si no nacemos de nuevo no podemos entrar en el reino de Dios. El apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, habla a la iglesia de Corinto y le dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y aquí el Señor le habla a la iglesia de Éfeso a través del apóstol Pablo, diciéndoles, tienes que dejar de ser el viejo hombre. Olvídate de lo pasado, ahora eres nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Dice el 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo nos renovamos, hermano? ¿Cómo se renuevan los pensamientos de nuestra mente? Trayendo la palabra, meditando en el Señor, orando a Dios. Hermano, el mundo nos está comiendo, hermanos. Aunque no diga amén. Hermanos, el mundo, lo que se está moviendo en el mundo, hermano, a través de tantas cosas, han ocupado nuestros pensamientos, han ocupado, hermano, nuestro corazón. Porque no estamos, hermano, apegados a la palabra de Dios. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque como somos miembros unos de los otros, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación. Es lo que hablamos hace un momento, ¿verdad? A fin de dar gracias a los oyentes. Y no constrictéis al Espíritu Santo de Dios, con lo cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, malicicia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, el Señor nos ha perdonado? Amén. Eso es lo que habla la palabra para vosotros. Y mi tema es, ¿cómo me demuestras? ¿Cómo yo le puedo demostrar a usted mi crecimiento espiritual? ¿Cómo yo le puedo demostrar a usted, hermano, mi madurez espiritual? Y les volteo la pregunta, ¿cómo usted demuestra su madurez espiritual, hermanos? ¿Cómo podemos hacerle? Amén. En la iglesia, hermano, de Éfeso ya no había una diferencia. Había comportamientos similares, desviados, hermano, a lo que no era grato delante de Dios. No se distinguían. No se distinguían, hermanos. No había una diferencia. ¿Sabe usted que en estos tiempos, hermano, lo que se ha levantado, ¿sabe lo que es el humanismo? Es que el humanismo, hermano, enseña que yo puedo hacer lo que sea mejor para mí, lo que yo quiera. Si para mí es grato, para mí está bien, yo me siento bien, o sea, yo lo puedo hacer. ¿Sabe usted que ahora, hermano, hay pastores que se han envuelto en el vino? Creyentes cristianos que dicen que eso no pasa nada. Sí los hay, hermanos. Sí los hay. Yo conozco, hermano, con todo respeto, hermanitos, que el domingo están allí, mira, con un saquito negro, una corbatita blanca, recibiendo gente, pero entre la semana, hermanos, pero Dios, el Señor nos habla hoy.
Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, hermanos. Somos la diferencia, somos la sal de la tierra. Somos la luz del mundo, dice su palabra, ahí en Mateo capítulo 5. Somos la sal de la tierra. Si la tierra se desvaneciere, ¿con qué será sazonado, hermanos? Eso tenemos que ponerlo en el corazón. La palabra de Dios. Somos la luz del mundo. Usted y yo estamos, hermano, para entrar donde hay oscuridad y poder alumbrar a aquellos que están en oscuridad. Amén. Que cuando alguien, hermano, que cuando usted y yo estemos en un restaurante comiendo, hermano, estemos platicando, estemos hablando de las maravillas de Dios, y con los que estén allí estén oyéndolo usted. Pero si usted y yo nos sentamos a la mesa a echar chistes, hermano, colorados, y los inconversos que están a un lado, ¿qué pensará de usted? ¿Habrá una diferencia o no? Tiene que haber una diferencia, hermanos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Hasta dónde está tu madurez espiritual? ¿A dónde ha llegado, hermano, tu crecimiento espiritual en tu vida personal? Amén. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Que haya una diferencia, hermano. Dios nos mira diferentes. La palabra del Señor, hermano, la palabra que le da a Jeremías, dice que lo miró desde el vientre de su madre, hermano, con un propósito. Esa palabra debemos de recibirle también nosotros. No decir que usted no es un profeta como Jeremías, pero Dios, hermano, tiene un propósito en su vida y en mi vida. Dios ya nos ha escogido, hermanos. Tenemos que hacer una diferencia. Yo estoy el día de ayer solo allí, hermanos, haciendo esto, y hubieron muchos pensamientos en mi vida. Y cuando yo termino de hacer mi bosquejo, yo digo, híjoles, a veces los hermanos no se enojan, no se ofenden. Y yo les pregunto, oye, hermanos, cara a cara, ¿debería pedirles perdón yo por lo que estoy diciendo, por la exhortación que estoy haciendo? Yo sentía eso ayer, hermano. Gracias, porque me siento más confiado. Dije, Señor, lo que yo menos quiero herir el corazón de alguien con esto. Pero el Señor traía algo en mi corazón, traía paz. Tú estás puesto allí porque tú tienes que ministrar la palabra. Tú tienes que enseñar. Por medio de ti tienes que enseñar y hacer ver a los hermanos, a la congregación, hacerle recapacitar por si alguno de ellos esté siendo desviado. Porque ese es mi trabajo, hermanos. Porque Cristo vino a este mundo para salvar a los que se habían perdido, ¿verdad? No vino a condenar al mundo. Vino, hermanos, para dar una enseñanza. Y el Señor ha puesto a muchos de nosotros a predicar su palabra, hermano, para hacernos entender, para hacernos recapacitar, para que si nos estamos siguiendo allá de lado, hermano, la palabra nos pueda corregir y entrar al camino y caminar recto. Amén. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por nuestro Señor Jesucristo. Creer en Él. Porque es importante la madurez espiritual en nosotros. Porque en ella se ve, hermano, el carácter. Y el carácter, hermano, demuestra la santidad, la consagración de cada creyente, la entrega a Dios. Amén. Porque es importante nuestro crecimiento espiritual, nuestra madurez espiritual. Porque por medio de ella, hermano, adquirimos un carácter. Si un carácter, hermano, el carácter que teníamos del viejo hombre, o un carácter conforme al nuevo hombre en Cristo Jesús. Y el carácter en nosotros como creyentes evidencia tu santidad, mi consagración, mi dedicación a Dios, mi entrega a Dios, hermano. Amén. Dicen que la santidad no se mide con termómetro, ¿verdad? ¿Cómo demuestro yo mi santidad? Usted no la puede ver, yo no la puedo ver, pero usted puede ver, hermanos, mi comportamiento, mis hechos, dice el hermano. Usted puede ver en mí, hermano, mi comportamiento. Usted puede ver en mi persona, hermano, cómo estoy actuando. Mi testimonio, que siempre hablamos de ello. Amén.
Hebreos capítulo 12, versículo 12 dice, sin santidad nadie verá al Señor. Yo quiero que lo leamos, hermano. Hebreos capítulo 12, versículo 12 al 17, dice la palabra del Señor, hermanos. Yo lo voy a leer para usted si no lo encuentra. Dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya alguno fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después de deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. ¿Qué dice, hermano? Lo voy a volver a leer. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Amén. Aunque lo procuró con lágrimas, hermanos. Dice que no hubo oportunidad. Usted recuerda esa escritura, ¿verdad? Ese acontecimiento, esa palabra, cuando Esaú, hermano, vende su primogenitura a Jacob. Después, hermano, que Isaac bendijo a Jacob, dice que el padre bendice, me dice que lloraba, hermano. Le dice, ¿acaso nomás tienes una bendición? Pero ya no había oportunidad, hermanos, porque Isaac ya había hecho el acto de bendecir a su hijo Jacob. Buscad la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El crecimiento espiritual, hermano, la madurez espiritual en nuestras vidas nos lleva, hermano, a escalar. Nos lleva, hermano, a escalar un grado más en nuestra santidad ante Dios, ante nuestra dedicación a Dios, en nuestra reverencia a Dios, hermano. Nuestra dedicación a Dios, a servir a Dios, a buscar de Dios. Entonces, sí se ve, sí podemos mirar nuestro crecimiento, sí podemos mirar, hermano, nuestra madurez en el Señor, en nuestras vidas personales. Amén, hermanos. Hermanos, no nos dejemos caer. No caigamos, hermano, en los rudimentos del mundo, que cada día más, hermano, somos más abatidos, somos más atacados. Guardémonos para Dios. Crezcamos en el Señor. Decía el hermano de donde venimos, ¿somos o no somos? ¿Eres o no eres? ¿Soy o no soy? Esto, hermanos, es muy delicado para nosotros como hijos de Dios. Y no sé por qué, desde la otra vez, bueno, siempre estamos hablando de la gracia de Dios, ¿verdad? Hay algo que estamos nosotros siempre, hermano, abusando de la gracia de Dios. Pero Dios, hermano, así como Dios no se queda con nada cuando nosotros le damos, de igual manera, hermanos, cuando nosotros erramos ante Dios, de igual manera Dios está ahí, sus ojos están puestos en cada uno de nosotros. Y espero que este día, hermano, que esta noche usted reciba la palabra, usted reciba el pensamiento, hermano, en su corazón, y que decida, hermanos, buscar, crecer en el Señor. Busquemos de Dios, hermano. Seamos íntegros a Dios, seamos fieles a Dios. No podemos servir a dos señores. No podemos, hermano, caminar con un pie en el mundo y un pie dentro de la casa de Dios. No podemos. Gálatas 6:7, ¿qué dice? Dios nunca será burlado. Todo lo que el hombre sembrare, también eso segará. A ver si no me equivoqué con la cita. Gálatas 6, versículo 7. Todo lo que el hombre sembrare, hermanos, eso también segará. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. ¿Está bien, hermano? Gracias. No podemos burlar a Dios. Dios no puede ser burlado en ninguna manera, hermanos. Es cierto que fallamos. Es cierto, hermano, que tropezamos. Es cierto, hermano, que nosotros podemos desviarnos en un pensamiento, en un acto que nosotros podamos hacer. Pero para eso está el Espíritu Santo en nosotros, que nos redarguye, hermanos, y nos hace cambiar
y nos hace preguntar por el camino, por las sendas que son correctas. Pero cuando usted y yo, hermano, lo hacemos premeditado, cuando usted y yo hacemos las cosas, hermano, diciendo, bueno, no pasa nada, eso no es grato delante de Dios. Quiero preguntarle hoy, ¿recibe usted el pensamiento, el consejo de la palabra hoy, hermano? Entonces busquemos un crecimiento espiritual en nuestras vidas. Los tiempos vienen más difíciles, hermano. Si usted y yo no estamos capacitados con la palabra de Dios, si usted y yo, hermano, no buscamos a Dios, hermano, el día que venga una aflicción a su vida, venga un problema fuerte a su vida, usted y yo no lo vamos a poder sobrellevar porque no tenemos el alimento espiritual, porque estamos débiles en el alimento espiritual, hermanos, porque no hemos crecido, no hemos madurado espiritualmente. Busquemos de Dios. Busquemos de Dios, hermano. Busquemos al Señor. Yo me duelo en mi corazón cuando yo en mi persona, hermanos, cuando yo en mi persona tiendo a desviarme, tiendo a pensar cosas que no son correctas, tiendo, hermano, a querer hacer algo que no está correcto. Pero gloria a Dios, porque Dios ahí está siempre hablando en nuestras vidas, refrenando nuestros labios, hermano, refrenando nuestro caminar para donde no es correcto. Amén. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que servimos. Obtengamos el carácter, la mente de Cristo, hermanos. Amén. Yo quiero dejarles hoy con este pensamiento en su corazón y en mi corazón. ¿Cuánto más quisiera, amada iglesia, hablarles de las promesas de Dios? Hablarles, hermanos, que hay un galardón para usted y para mí. Hablarles, hermanos, decirles que las promesas de Dios son reales, son fieles para con nosotros. Cuánto más quisiera yo, hermano, traer un mensaje que le anime, que lo levante. Pero la exhortación también nos hace, hermanos, levantarnos. Nos hace refrenarnos muchas veces de nuestro camino que no es correcto. Y eso nos lleva a una madurez espiritual, a un crecimiento espiritual. Amén. Recibe la palabra del Señor. Dele palmas fuertes a Dios, hermano. Y cada uno de nosotros sabemos en lo personal, en lo individual, cómo estamos caminando, qué hay en nuestra mente, qué hay en nuestro corazón, las maquinaciones que hay en nuestra mente. El pecado más grande, hermano, que nosotros podemos retener se queda en el pensamiento, porque nadie lo ve, pero Dios sí lo ve. Dios sí lo conoce, Dios sí lo mira. Las intenciones que hay en el corazón, hermano, solamente Dios las conoce. Y que la palabra del día de hoy haga una obra en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Y que podamos, cada uno de nosotros, buscar de Dios. Que el día, hermanos, que el Señor venga, estemos listos, preparados, que no haya estorbos en nuestra vida, para que seamos aceptados delante de Dios. Amén. Póngase de pie, por favor, en esta tarde.